a todos y gracias por igual continuar con nosotros en estas jornadas de webinars. Una disculpa por entrar tarde, pero bueno, ya estamos teniendo aquí unas comunicaciones con el municipio ya derivado pues de lo que se dio a conocer ayer, ¿no? Sobre la ampliación de pues la jornada de sana distancia. Y pues precisamente viene muy ad hoc este tema, ¿no? Sobre la parte de, pues por lo menos vamos a tener un mes adicional bajo estas restricciones que son, desde luego, por la salud, pero también vale la pena reflexionar qué tanto van a impactar, ¿no? En adelante y qué tanto estas posibilidades, de por sí tenemos ya un esquema predominantemente pues motorizado, ¿no? Y cómo este tema de salud pues viene todavía a quizá pues sin quererlo, pero sí hacerlo, pues a impactar todavía mucho más en acentuarlo tanto en este mes que resta como en adelante, pues ya veremos los impactos. Obviamente hay muchos espacios, inclusive Salvador, tú participaste en uno en estos días también, donde ya se han empezado a comentar esas cosas, ¿no? Esos impactos que puede tener toda esta cuestión de salud, pero bueno, va a ser interesante ver el tema de acciones para desincentivar la movilidad no motorizada, pero bueno, también hay que verlo ya también en estos términos de la coyuntura que estamos pasando actualmente. Pues nada, les saludo, muchas gracias por seguirnos acompañando y pues bueno, gracias por su participación de antemano, como siempre. Gracias. Gracias, muchas gracias, Social. Pues bienvenido tú y todos los colegas, tanto del municipio de Los Cabos como sociedad civil, empresarios de Los Cabos y de otras ciudades de México que se han estado sumando. Quiero compartir la pantalla, Chuy, para ver la página web. ¿Cómo hago? ¿Me la permites tú compartir yo? Muy bien, gracias, Jesús. ¿Sí se alcanza a ver? Dani, ¿todo bien? ¿Se ve en mi pantalla? Sí, se ve bien. Gracias. Pues bienvenidos a este quinto webinar, me parece, perdí el número. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes que van a estar expuestos por colegas que ahora quiero presentar, pero nada más recordarles a todos, iniciamos siempre con este recordatorio de que nos visiten por la página Vimos Los Cabos, y además de que están las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como ustedes se pueden ver aquí en la página de este proyecto. Y recordarles a todos, si hay gente nueva participando, que pueden descargar de la página web www.vimosloscabos.mx varios elementos. Está un sondeo y luego están los documentos de cada uno de los webinars, del primero sobre planes integrales de movilidad, del segundo sobre acciones para mejorar la movilidad, el tercero que fue solución institucional, Red Vial Estratégica, que fue el de ayer, en el cual voy a dar clic y puede el documento que presentamos, la presentación y los reuniones para desincentivar el uso del transporte motorizado particular, un tema muy interesante sobre cómo reducir el uso del automóvil, cómo controlar nuestra, un poco adicción que tenemos a los autos. Recordarles que el 20 de abril tenemos el webinar del transporte no motorizado. El 22 de abril, el de transporte público y turístico. El 24 de abril, seguridad vial. Todos estos a las 11 de la mañana. Muy bien, te regreso la pantalla, Jesús. Gracias. Dejo de compartir. Como digo aquí, ¿cómo hago dejar de compartir? Okay, creo que ya quedó. ¿Sí? Sí, muy bien. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Pues bienvenidos a este webinar. Queremos dar la bienvenida a personas que están aquí ahora registradas. Está Alma Lorena Espinosa, bienvenida. Ariel González, Blanca Cárdenas, Enrique Iván Reina,
Francisco Ortega, Germán Salazar, Magda Falcón, que ya mencioné, Olivia Castro, Tatsila Torres, Rosa Salgado, por lo pronto, muchas gracias. Además están mis colegas de urbanística, está Jesús Ríos, está Daniela Olivares, está Sofía Villarreal, quien principalmente van a llevar la tarea, además de que hay otros colegas de soporte. Y pues nos acompaña el director del INPLAN, Uciel García, muchas gracias, y otros colegas del INPLAN. Bueno, pues antes de empezar a recordar muy rápidamente las reglas del webinar. Es de 1h30, estamos empezando puntualmente a las 11, terminaremos a las 12:30 hora de Los Cabos. Vamos a hacer 4 pausas para realizar diferentes dinámicas participativas. Hoy estamos incluyendo la novedad de mostrar algunos videos sobre vialidades en San José y en Cabo San Lucas para que ustedes desde el aire observen pues los patrones de movilidad. Esto va a ser una actividad conducida por Jesús, va a ser interesante. Vamos a utilizar el Menti, que es una herramienta de interacción en línea. Ya la hemos venido utilizando. Para quien está familiarizado, vamos a dar las instrucciones en el momento. Y bueno, pues cualquiera puede hacer una pregunta en el momento que así. Bien. Bueno, pero, bueno, para todos, ahí, ya te recuperamos, Salvador. Se había perdido la señal. Estoy teniendo mal internet yo, entonces si quieres continúa tú mejor, por favor. Ok, bueno. Bueno, para los que nos acompañan hoy, este es el contenido del webinar, que es presentación, planes integrales de movilidad. Vamos a pasar muy breve. El miércoles recibimos mucha retroalimentación y las actividades es a lo que le queremos dar el mayor peso para obtener la mayor información de ustedes y que sea más dinámico el ejercicio. Transporte motorizado particular, datos del diagnóstico, gestión del tránsito, algunos datos del diagnóstico, la problemática que se identificó, acciones en otras ciudades. También un tema muy interesante que todos han salido ahí algunos piquitos de repente, que es el tema de estacionamientos. El tema del transporte de carga, que en el diagnóstico es breve, sin embargo, hay mucha oportunidad para aplicarse estrategias para mejorar la circulación en Los Cabos, mejorarla, pero además generar condiciones de seguridad para peatones y ciclistas, donde haya una menor interacción con vehículos de grandes dimensiones que suelen tener de repente algunos incidentes viales, ¿no? Y que si queremos que la gente salga un poco más a la calle, pues hay que generar esas condiciones. Entonces, ahora bien, el objetivo general de este webinar es construir acciones en conjunto para desincentivar el uso del transporte motorizado particular en Los Cabos y resolver las problemáticas del transporte de carga. Para esto están planteadas las dinámicas para obtener información al respecto, pero más que obtener información al respecto, es qué opinan sobre ciertos puntos que queremos que se apliquen en esto. ¿Quién nos acompaña? Ya nos presentó Salvador. Prácticamente hoy presentamos Daniela Olivares, Sofía Villarreal, Salvador que está aquí y su servidor. ¿Qué es un PIMUS? Lo comentamos ayer rápidamente. Es un instrumento que genera alternativas al uso del automóvil, promueve los viajes no motorizados o en transporte público e impulsa el ordenamiento del transporte de mercancías. Esto en el tema urbano es muy importante. Siempre el transporte de carga, la aplicación de medidas es, digamos que es muy particular de separarlo, de mandarlo a las zonas exteriores de las ciudades. Sin embargo, no pensamos en qué se debe de plantear hacia adentro, ¿no? Por eso es muy importante. ¿Cómo se elabora el PIMUS? La organización previa, planeación, el diagnóstico que se realizó en el primer cuatrimestre del año pasado, entre enero y abril, la elaboración, que es en el punto en el que estamos. Hay un tema de aprobación y publicación una vez terminado el plan de movilidad, y un tema que le corresponde al INPLAN, que aquí está representado por decirle algunos compañeros adicionales, que es el monitoreo y evaluación, que es muy importante. Un instrumento de este tipo que no se monitorea y no se evalúa lo que se está haciendo,
no nos sirve para nada. Entonces, bien, lo hemos comentado con ustedes, lo hemos mostrado en los diferentes espacios que hemos tenido. ¿Cuál es la visión del PIMUS de Los Cabos hasta el momento con la información que tenemos de diagnóstico, con lo que hemos recibido de comentarios de ustedes? Es, en Los Cabos, locales y turistas pueden prescindir del automóvil para realizar sus viajes. Además, el sistema de movilidad está adaptado a las condiciones físico-ambientales y a la vocación municipal. Muy importante las condiciones físico-ambientales porque ahí derivan mucho de las acciones que se plantean en la manera de que cómo lo estamos planteando para que estos viajes y las acciones que se planteen estén contextualizadas a Los Cabos. La vocación municipal, obviamente sabemos que es turístico, por eso es muy importante que de parte de todos los que estamos participando en este webinar, cuando planteemos las acciones, pues estén muy focalizadas en este tema. Entonces, bueno, un primer ejercicio antes de llegar al tema diagnóstico es que todos entren al Mentimeter. Voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar directo al Mentimeter. Y les pido a todos que puedan ingresar a su teléfono. Y les voy a pedir de favor si ya pueden ver esta pantalla, si la pueden ver. Sí, Jesús, adelante, se ve la pantalla. Listo, súper. Todos en su teléfono ingresan a menti.com y por favor ingresen el código que es 97523. Si alguien tiene problemas, por favor avísenos a través del chat o levantando la manita aquí en el Zoom para que uno de nuestros compañeros les puedan apoyar. Entonces, para hacerlo más ágil, voy a pasar directo a la primera pregunta o el primer ejercicio. De las siguientes afirmaciones, seleccione la que considere que es verdadera. 1. En Los Cabos las personas prefieren caminar a usar el transporte público. 2. En promedio las personas tienen 2 vehículos por vivienda. 3. Un porcentaje alto de los viajes se realiza en vehículos con 2 o más pasajeros. Tenemos 2 personas que ya han votado. Hay 20 participantes, entonces tendríamos que tener al menos 15 votos. Van 8 personas. Adelante. Este ejercicio, ¿para qué es? Es para conocer la percepción que tienen ustedes sobre la movilidad en Los Cabos y corroborar mucho de la información que tenemos para las estrategias que vamos a mostrarles más adelante, pues obviamente tengamos una especie de votación y también de confirmación de esto. Tenemos 12 votos. Podemos pasar a la siguiente pregunta en este momento. 13, muy bien. Ahí va. Perfecto. De las siguientes afirmaciones, seleccione la considera que es verdadera. En Los Cabos las personas pagan menos de 20 pesos en los estacionamientos públicos. La mayoría de las vialidades en el centro de San José del Cabo se encuentran ocupadas por vehículos estacionados. Y en Cabo San Lucas existe una oferta amplia de estacionamientos públicos, además de espacios en la vía pública. ¿Cuáles ustedes consideran que es verdadera? Ya hay 2 personas votando. Si hay un conocimiento de la zona, esto es lo que nos va a ayudar a corroborar esto. Ok. Ocho, bien, ahí vamos. Interesante, ¿no, Jesús? Que estamos intentando contrastar datos que recabamos en el diagnóstico con percepción. Así es. Sí, porque muchas veces, digo, lo hemos comentado en diferentes ejercicios y la percepción, los datos obviamente nos dan un respaldo del trabajo hecho, pero muchas veces la percepción de quienes viven en la ciudad está relacionada a ello, pero puede diferir en algunos puntos y es muy importante reconocer esto. Entonces pasamos a la tercera pregunta para ya dar paso al tema de diagnóstico, que es muy importante. Y entonces, de las siguientes afirmaciones, selecciona la considera que es verdadera. Los vehículos de carga circulan por la zona urbana en horarios de máxima demanda y ocasionan congestión y accidentes.
2, existen varios centros de distribución de mercancías en zonas urbanas de Cabo San Lucas y San José del Cabo. Y 3, los transportistas cuentan con diferentes opciones viales para sus rutas. Muy importante. Esto que menciona Salvador es muy importante, conocer qué es lo que perciben respecto a la movilidad de Los Cabos, porque como es importante que no dejemos de lado la visión, qué es lo que, cómo vemos a Los Cabos en unos años, cuál es el deseable, ¿no? Obviamente hay estas características de clima, de la geografía de Los Cabos que la hacen particular y que habría que tomar en cuenta cuando se planteen las estrategias de acciones. Falta una persona por ahí de votar. Eso, gracias. Comentar que los resultados, digamos, se van a explicar a lo largo de las siguientes Sí, exposiciones de mis compañeros. así es. Entonces, bueno, esas son las preguntas que planteamos para esta parte, para reconocer. Ahorita no contesten esta. Pasamos directamente a la presentación. Y aquí está. Entonces, bien, Dani, por favor, ahora explica este tema en el diagnóstico. ¿Dani? Ya, claro que sí. Bueno, empezamos con algunos datos, con la encuesta Origen-Destino, en la cual se reflejó que el principal tipo de transporte es el privado. El 50% de la población utiliza este para trasladarse, seguido del transporte público con el 33%, la gente camina con el 15% y menos del 1% utiliza la bicicleta como medio de transporte. Entonces, la respuesta correcta en las preguntas que realizamos es, pues, utilizan más el transporte público que caminar. Y bueno, si lo comparamos un poquito con la Ciudad de México, el 50% se mueve en transporte público y solo el 22% en transporte privado. Y pues aquí el vehículo privado como conductor equivale al 34% de los viajes que se realizan. La siguiente, porfa. Aquí es importante resaltar que Los Cabos como ciudad del norte del país tiende mucho a realizar sus viajes en transporte privado a diferencia del transporte público o caminando. Eso es muy particular que hay que resaltar. Adelante. Bueno, para, digamos, medir la calidad del flujo vehicular se utiliza el concepto de nivel de servicio. Es una medida que describe las condiciones del flujo vehicular, considerando factores como la velocidad, el tiempo de recorrido y la libertad para realizar como maniobras, es decir, cambiarse entre carriles. Y pues dependiendo de estas condiciones se nombran de mejor a peor, utilizando las letras de A a la F, siendo F la peor, donde prácticamente los coches están parados y es más difícil cambiarse de carril. Se calculó el nivel de servicio en 14 puntos, 7 en Cabo San Lucas y 7 en San José del Cabo. Y pues en los mapas pueden observar que los que están marcados en rojo, los puntitos, son los que corresponden con un nivel de servicio F, y se concentran principalmente en la carretera transpeninsular. Se tomaron algunos videos justo sobre estas intersecciones. No sé si los quieras mostrar, Chuy. Sí, paso ahí para mostrarlos. Una función. A ver, permítanme. Estoy haciendo el... Ya, aquí está la pantalla. Es esta. Y la función compartir el... No sé. Permítanme. No está cambiando la pantalla. No me aparece la pantalla esta de los videos. Que ahorita la estábamos viendo. Compartir pantalla. Y... A ver si pueden. ¿Se ven ya? Sí. Sí, ya. Bien, pues esto que menciona
Daniela, es mostrar los patrones que actualmente existen y que estos videos que tomamos en los diferentes nodos, pues nos muestran unos patrones de movilidad en los cuales podemos ver cómo, por ejemplo, las motos, y si ven mi mouse, Sí. cómo la moto rebasa por la derecha y entonces ocupa un espacio más amplio en el, digamos, un espacio adelantándose a los demás vehículos, como el peatón, pues prácticamente tiene marcado su cruce, pero la isleta está incompleta y entonces tiene que hacer estos movimientos para poder hacer su cruce. Estas vueltas derechas, que lo que hacen es optimizar los flujos, pues se vuelven peligrosas porque, por ejemplo, vuelvo a poner el video, lo que hacen es que el flujo continuo no permite que se detengan a observar si viene un peatón. Y si pueden ver, hay una gran cantidad de vehículos que siguen circulando y que al momento de que se pone en rojo, no, digamos, no hay, aún quedan vehículos por, por pasar el tiempo semafórico. Vemos hacia la parte alta de nuestra pantalla como un peatón hace el cruce justo hacia donde hay una banqueta que está lejos de este punto, pero es importante resaltar cómo hay más vehículos particulares, como hay más vehículos, digamos, hay algunos pocos vehículos de carga, uno de transporte público que ha pasado por aquí. Peatones hay muy pocos en estas vialidades porque en realidad nuestros viajes suelen ser de esta manera. Vamos a pasar otro video para que lo puedan observar. Pregunta, ¿a qué horas fue tomado el video? Los videos fueron tomados en horario, fueron después del horario de máxima demanda, pero 10 minutos después, porque lo que realizamos con estos videos fue un estudio que se llama calidad del ambiente peatonal. Porque en el horario de 7 de la mañana a 9 de la mañana, en el video anterior, en esa zona está demasiada demanda del cruce de peatones porque dejan los camiones de los hoteles. En esa zona es como base para recibir. Así es. Sí, de hecho, esa es la intersección que más vehículos tiene de todos los cabos. Y algo que se vuelve crítico es también que, digo, y nos tocó la experiencia que puedes pasar más de 4 ciclos semafóricos y todavía no llegas a la intersección. Así es. Sí, o sea, ese es el detalle. Por eso es una de las vialidades que aparecen con nivel de servicio F. Y luego también tenemos por ejemplo, el de Walmart en San José, que si se fijan, pues tiene diferentes maniobras, tiene una incorporación a la lateral, tiene la vuelta continua, o sea, y podemos ver que muchos de los vehículos en este punto son vehículos particulares y sobre todo aquí muchos de personal. Entonces, es importante resaltar cómo se ve, cómo estamos en cuanto a flujos y por qué es importante atender el tema del transporte particular. Voy a dejar, sí, adelante, Salvador. Jesús y colegas, una reflexión aquí que es nuestro patrón de conducta al conducir. Detectamos en los diferentes videos que tomamos en los diversos horarios, por ejemplo, mucha vuelta en U. Sí, así es. Vuelta en U que en muchos lugares de México ya está prohibida porque genera muchos potenciales conflictos viales, además de que para los peatones es súper confusa la vuelta en U. Está muy extendida la vuelta a continua derecha. Es otro elemento que tenemos que ir analizando. La reflexión que queremos hacer con ustedes hoy es, si queremos modificar los patrones de movilidad en estas vías, como lo que expusimos ahora aquí, ¿cuál debe ser la infraestructura y el patrón de uso del automóvil? Por ejemplo, en la primera intersección que mostramos, al percibir saturación vial, el primer pensamiento que va a venir y que es como una consecuencia que están haciendo muchas ciudades es proponer pasos a desnivel,
proponer mayores infraestructuras viales que van alejando a peatones, a ciclistas, a usuarios de transporte público. Si ustedes miran estas esquinas de Los Cabos, de sus principales vías en la red vial estratégica, estas esquinas curveadas, que tenemos mucho, generan patrones muy largos de distancia para los peatones, cruces muy largos para personas con diferentes capacidades de moverse y también frentes urbanos poco atractivos, que muchos están dominados por bardas, cuando las esquinas pues son lo más atractivo en una ciudad. Entonces lo dejamos como reflexión y en los siguientes ejercicios vamos a trabajarlo. Gracias. Gracias. Bueno, con esto que menciona Salvador, que es muy evidente en estos videos y es lo que queremos mostrar con ello, paso directamente al ejercicio de Mentimeter. Vamos todos a nuestro teléfono y yo comparto la pantalla. Ya por aquí votaron 3 personas. Para los que se incorporaron, vayan por favor a menti.com y usen el código que viene aquí en pantalla, que es 97523. Y entonces, a los que están aquí, ¿cómo se mueven en Los Cabos? Vaya, bueno, sí, Magda seguramente es la que ahorita nos... en bicicleta, todo el mundo en automóvil, alguien en transporte público, a pie. Tenemos 8, 10, alguien en transporte público, muy bien. 10 personas, vamos. ¿Alguien más? Automóvil. Ojo, no estamos, estas respuestas son anónimas. No vamos aquí a decir que están haciendo mal. Simplemente queremos obtener cómo lo están haciendo quienes están participando en este webinar. Entonces, yo no estoy de Los Cabos, pero si contesto, soy de la Ciudad de México. Ah, muy bien, Cecilia. No contaría, ¿verdad? Mejor no contesto. Pues, ¿has ido a Los Cabos? No. No, ok, bueno, está bien. Pero, sí, está bien. Para esto está bien. Y pasamos a la siguiente pregunta para los que sí están en Los Cabos, que nos puedan apoyar con la siguiente respuesta. En 3 palabras, indica por qué crees que las personas utilizan el transporte privado como principal medio de desplazamiento. Aquí sí nos puedes apoyar, Cecilia. Con lo que tú sabes y con lo que has visto, ¿cuál crees que es el motivo por qué las personas usan el transporte privado como principal medio de desplazamiento? Obviamente hay ciertas características por las cuales se realizan estos viajes. Y algo interesante, y es una reflexión en este momento, que todo mundo, bueno, al menos, por ejemplo, en China, que actualmente se está levantando, digamos, estas cuarentenas, algo que nos ha dejado reflexión es, vemos la Ciudad de México, quienes estamos acá, quienes están en Los Cabos, pues seguramente han visto cómo ha disminuido el flujo de vehículos. ¿Y qué va a pasar una vez que se levante todo esto? Mucha gente percibe en China el transporte público como un lugar de hacinamiento y un lugar que no es seguro desde el punto de vista de la salud. Entonces, en lugares como China se están dando mucha compra de vehículos porque consideran que es más seguro ir en un vehículo o ir en un vehículo de manera individual por un temor a contagiarse con algo. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer en las ciudades? Ahora es un reto importante, ¿cómo le hacemos para que cambiemos esa percepción y no empeoremos el tema de movilidad, ¿no? Como pueden ver los resultados, pues comodidad es la que aparece más, seguridad, rapidez, distancias largas. Sí, en Los Cabos las distancias son muy largas. Sin embargo, hay que ver cómo le hacemos para que el transporte público, los viajes a pie o los viajes multimodales puedan atender a estos 3 puntos, ¿no?
escribe 3 acciones prioritarias que resolverían el problema desde su punto de vista. Adelante. Tenemos 3 minutos para contestar esta alternativa de transporte público. Ok. Más, por favor, vamos. Mejora la calidad del servicio de transporte público, infraestructura para diversas alternativas de movilidad, infraestructura vial, ciclovías, transporte público seguro y de calidad, flotillas nuevas, señalización horizontal y vertical muy importante. Considerar a todos los usuarios de las accesibilidades, esto es importantísimo. Personas con discapacidad que puedan hacer sus viajes de manera independiente, pero para esto tenemos que darles las condiciones adecuadas, banquetas anchas, cruces seguros, rampas con la pendiente bien adecuada, o sea, que sea la adecuada para poder hacerlo con el menor esfuerzo posible. Reducir el costo del transporte, señalización y banquetas, invertir en un eficiente transporte público gubernamental, invertir en las vías para transporte multimodal, promover el uso de bicicleta, generar espacios con sombra. Esta es importantísima, importantísima. Y más en los casos con el tema del clima, sí, digamos que hay una paleta vegetal, hay que aprovecharla. Sabemos que no todo el año las condiciones son, digamos, de un clima cómodo, pero nosotros tenemos que generar esas condiciones, ¿no? Mayor número de rutas, ampliar el horario de transporte. En muchas ciudades esta es una de las quejas principales, ampliar el horario de transporte. Aplicar correctamente las leyes, cambiar el modelo de negocio del transporte público, movilidad integral para todos los usuarios, importantísima. A ver, hay una pregunta para mí. Adelante, déjame. Jesús, ¿el problema es el uso excesivo del automóvil? Sí, pero el problema antes que el uso excesivo del automóvil es que no hay las condiciones adecuadas. Ahorita vamos a pasar esa parte para que lo... No te preocupes, Alma. Es muy importante resaltar que esa es una condición para una problemática y las condiciones es que, por ejemplo, la infraestructura no es adecuada para realizar los viajes en otros modos de transporte. Además, sí, como se ha observado aquí en a quienes han estado participando y han dado su opinión en esto, obviamente hay más condicionantes, pero el uso excesivo del automóvil se da por otras condiciones. Entonces, bueno, vamos a pararle hasta aquí y pasamos a la presentación. Pues, listo. A ver, perdón. Aquí, Dani, si me apoyas, o Sofi. Sí, Sofi, ¿no? Bueno, hola, buenos días a todos, a todas. Sí, como también para abonar a la problemática que estamos viendo de que existe una preferencia en el uso del automóvil, tenemos aquí unos datos, resultado de los aforos que realizamos en Los Cabos, donde, bueno, en aforos de 6 horas se registró un total de 208.219 automóviles, y esto comparado con otros modos de transporte, por ejemplo, los peatones, tenemos una proporción de que por cada peatón existen 20 automóviles o se registraron 20 automóviles, por cada bicicleta se registraron casi 400 automóviles, entonces sí observamos una desigualdad en los usos y unas proporciones muy diferenciadas entre sí. ¿Podemos cambiar a las siguientes? Sí. Gracias. Ya, listo. Gracias. Muy relacionado también con el uso del transporte motorizado particular.
tenemos un tema que es necesario justamente para controlar este uso, para gestionarlo, y es el tema de la gestión del tránsito, cuyos datos de soporte que tenemos es, bueno, estos mapitas que ya les habíamos mostrado en la presentación anterior, que son los de morfología urbana, pero en esta ocasión los estamos mostrando para que veamos las vialidades que los conductores de vehículos seleccionan usualmente, es decir, sabemos que la red vial de Los Cabos está desconectada, que muchas de las calles no llevan a ningún lado, y eso genera que los automovilistas tiendan a elegir las mismas calles para realizar sus viajes. Entonces, al haber tanta oferta, una cantidad tan grande, perdón, de vehículos en las calles y que elijan las mismas calles, obviamente genera problemas de congestión. Tenemos, bueno, bien marcada la carretera transpeninsular, algunas calles del centro, de la zona de Caribe, de Cangrejos, que son muy usadas y tienen estos problemas de congestión y de niveles de servicio altos, como ya comentó Dani. ¿Podemos ir al de San José, por favor? Sí. Perdón. Sí. En el caso de San José, de nuevo, es la transpeninsular. Tenemos también acá una zona alrededor de... Ok, creo que cambió la pantalla. Pero bueno, también tenemos esos problemas de congestión. No importa, está bien, quédate ahí. Okay. Esos problemas de congestión en la transpeninsular en San José, en la parte de la Plaza Mijares, en la parte de atrás donde se estacionan autos y sobre todo en esas zonas podemos ver congestión. Algunos datos también que abonan a este problema. Bueno, tenemos el dato de que las personas que conducen en Los Cabos pasan 520 horas anuales en el tránsito, en sus viajes al trabajo, a su casa de regreso, lo que hace un total de 22 días completos al año que se pasan en el auto. También los conductores recorren 1.402 millones de kilómetros vehículos recorridos al año, lo que hace un total de 16,000 kilómetros vehículos por habitante. También tenemos que en los últimos 3 años las obras de infraestructura que se relacionan con la movilidad han sido pavimentaciones, lo que nos dice que existe una prioridad para las obras que usa el automóvil o que interviene con las que interviene el automóvil o el vehículo motorizado, y también que existen 2 vehículos por vivienda. Esta preguntita también venía en la dinámica del principio y pues esta es la respuesta correcta. La siguiente, por favor. Y ya con todos estos datos que nosotros recabamos del diagnóstico, podemos llegar a 2 problemáticas. La primera, bueno, que es evidente, que las personas prefieren el automóvil como medio de transporte en Los Cabos, y la que sigue, que esta preferencia nos genera altos niveles de congestión en las calles. Siguiente. Y tenemos otra dinámica que creo que era la que ya pasó, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, nos adelantamos un poquito con la dinámica, pero entonces podemos avanzar. ¿Qué se ha hecho en otras ciudades para solucionar estos problemas de congestión o para tratar de que la gente use menos el automóvil y se mueva en otros modos de transporte? Bueno, por ejemplo, en Los Ángeles se han establecido carriles de circulación preferente. Estos son quizás para transporte público solamente o para un modo de transporte solamente, o carriles de alta ocupación, que son carriles en los que viajan vehículos que tienen 2 o más personas. Aquí no pueden entrar conductores solitarios, justamente para optimizar el espacio, que más personas viajen en un mismo vehículo y no se ocupe tanto el espacio de la vía. En Londres, por ejemplo, también se han impuesto cargos por congestión, donde se les establece una tarifa a los automovilistas que circulan en ciertas áreas, en ciertos días, en ciertos horarios. La que sigue, por favor. Otro ejemplo también que ayuda a reducir el uso del automóvil es justamente mejorar los espacios públicos, peatonalizarlos, los que antes se usaban por automóviles, usarlos ahora como parques, plazas, como este pequeño experimento que hicieron en Broadway, en Nueva York, donde esto empezó como una prueba y se pusieron mesas para crear plazas. La idea era que durara 1 año el experimento, sin embargo, pues todavía está, a la actualidad,
Empezó en 2010, la idea era quitarlo en 2011. Bueno, les funcionó tan bien que lo dejaron hasta ahora. Siguiente. Siguiente. Sí. Creo que no ha cambiado. Ah, ¿no ha cambiado? Sí, siguiente. Ya tengo sí. El de calles completas ya está. Okay. Estamos en otra medida, es el car sharing o el alquiler de autos. Aquí son dos medidas, vamos a ver una medida adelante, son diferentes entre sí, pero este es car sharing en la que se rentan autos, son como autos públicos, en las que tú puedes ir a un sitio, lo rentas, te lo llevas por una hora, un día, y te cobran una tarifa dependiendo del tiempo. Lo puedes dejar ahí en el sitio o lo puedes dejar en estacionamientos distribuidos por la ciudad, donde puedes recoger los automóviles que estén libres. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para los turistas que no tienen cómo moverse durante su estancia y les serviría mucho rentar un plan de algunos días. También establecer calles completas, que este ha sido un tema que ha salido en webinars anteriores, justamente para dar espacio a otros modos de transporte que no sean solamente el automóvil. Siguiente. Sí, ya. Otra medida, y esta la está proponiendo el PIMUS de La Paz, son las zonas verdes a través de la sincronización de sus semáforos. Esto es dejar ciertos tramos de luz verde para que los automóviles avancen, pero que esto se les permita hacer a cierta velocidad, es decir, que a cierta velocidad siempre encuentren la luz verde. Y esto permite que el tráfico se vaya, pues vaya circulando, las calles se vayan desahogando, y no se hagan estos bloqueos de un nivel de servicio, nivel F, como mencionaba Dani, donde los carros no se pueden mover, donde no hay libertad de movimiento. Justamente esta medida combate estas situaciones. Y finalmente tenemos también el auto compartido, que es diferente a la renta de autos. El auto compartido promueve los viajes de 2 o más personas. Este se puede aplicar en lugares de trabajo, por ejemplo, las oficinas que empiecen a premiar a los empleados que lleguen compartiendo auto, o que les empiecen a dar lugares preferentes en los estacionamientos. Con este tipo de acciones se puede pues, fortalecer la estrategia del auto compartido. Siguiente. Algo que me gustaría resaltar aquí con esto que menciona Sofi, la ola verde, sí, normalmente es para hacer más ágil el flujo de los automóviles, de los vehículos, pero además también sirve como un regulador de la velocidad. Si podemos regular la ola verde a una velocidad menor, a 40, 30 kilómetros por hora, o en algunos casos en lugares más, digamos, donde hay una menor incidencia o hay una menor de peatones, pues obviamente se puede aumentar un poco más la velocidad. Aquí lo importante es que esta gestión de semáforos ayuda a mejorar la seguridad vial y también hacer el flujo más continuo, como reflexión. ¿Y el tema de estacionamientos? Adelante, Dani. Bueno, aquí un par de datos de la situación del estacionamiento. Cabe aclarar que estos estudios se realizaron en los centros de estos poblados. Se delimitaron polígonos de estudio en ambos casos. Pues se registraron 2 estacionamientos públicos, 4 en Cabo San Lucas y 9 en San José del Cabo. Y pues el costo promedio de estacionamientos es de 34 pesos la hora en San José del Cabo y en Cabo San Lucas de 26 pesos. Sí, existen 516 cajones de estacionamiento permitidos y 303 ilegales, o sobre la línea roja en Cabo San Lucas, mientras que en San José del Cabo hay 1,200 permitidos y 42 ilegales. Lo interesante es que en San José del Cabo el 80% de las vías se encuentran ocupadas por vehículos estacionados a lo largo del día. Esta era la respuesta correcta en las preguntas que se realizaron al principio. Y pues en Cabo San Lucas solo el 52% de las vías se encuentran ocupadas. La siguiente, porfa, Chuy. Bueno, estos polígonos
son justo los que les mencionaba que se delimitaron para la zona de estudio en Cabo San Lucas y en San José del Cabo. Los estacionamientos públicos en San José del Cabo se encuentran distribuidos en todo el polígono. Y pues sobre, no recuerdo esta callecita, Antonio, es donde se concentra como más el estacionamiento sobre la vía pública. Si quieres, pasamos a la siguiente. Sí. Entonces, el problema que se identificó es que la oferta de estacionamiento público es limitado y caro, por lo que la gente se estaciona sobre la vía pública. Tenemos unas preguntitas más en Mentimeter. ¿En Mentimeter? Sí. Sí, estoy compartiendo la pantalla. Sí, aquí estoy. Okay. La primera es, ¿tienes automóvil? De los que están participando, de los que tienen automóvil, yo creo que la gran mayoría debería de tener. Al menos, wow, no. Muy bien. Perdón que me sorprenda, pero la verdad es que es impresionante incluso la cantidad de vehículos que se venden en lotes, así en las calles, incluso en los lechos de los arroyos. Es impresionante. Magda quiere... Así es, aquí es muy fácil y muy normal que con 10,000 pesos te puedas hacer de un auto, porque todos son importados o le llaman chocolates. El 80% de los autos que son de las colonias populares o invasiones no están emplacados, no están en el padrón de vehicular. Casi todos se amparan por Anapromex o Napafa y generalmente son los que terminan ocasionando los accidentes, el mayor número de accidentes en la ciudad, porque es personas que con 10,000 pesos ya se hicieron de un auto sin tener el conocimiento básico de cultura vial, del reglamento de transporte y pues mucho menos saben manejar. Entonces, esa es la dificultad principal en la que vivimos aquí en la ciudad. Sí, así es. Bueno, está bastante... Están nuestros compañeros del equipo legal aquí participando también para atender esta situación que sí salió diagnosticada, todo esto de Anapafre y todo esto, y vamos a ir proponiendo estrategias desde lo legal para este tema, digamos, escalonadas, ¿verdad? O sea, hay que entender también, pues, una parte de la necesidad de la movilidad y por otra parte la necesidad de respetar los reglamentos y todo eso. Entonces, creo que más adelante podremos ver algo más específico en este sentido. Súper. Bien, pasamos a la siguiente. Si usas el automóvil particular, ¿cuál es la ocupación promedio en tus viajes? Que es esto mismo que comentábamos de si es posible. Órale, Germaín no tiene vehículo, desde hace un año camina mucho y usa el transporte público. Muy bien. Entonces, a ver, vamos, ¿cuántas personas nos contestan si usas el automóvil particular, cuál es la ocupación promedio? 2 personas han contestado. Los que tienen 3 personas, bien. 2 personas. $11 personas. Sí, sabemos que siempre el transporte particular lo que hace es que es muy individual. Cuando compartimos con otra persona, por lo general es parte de nuestra familia porque la vamos a llevar o a la escuela o al trabajo. Si me permite hacer una reflexión aquí con los colegas que están participando. Sí, creo que estamos hablando entre colegas que estamos sensibles al tema por los patrones que estamos viendo aquí. Les invitamos a que nos ayuden a traer a estos webinars a quienes tenemos que convencer de una movilidad, que una movilidad diferente es posible en Los Cabos. Porque sí, de acuerdo. Todos ustedes tienen medalla de alta movilidad sustentable, pero creo que habrá otros conocidos de ustedes, vecinos,
compañeros de trabajo, amigos, que quizás no son tan sostenibles y entonces necesitamos jalar a ese público hacia estos webinars porque al final, como dijimos muy al principio, un plan de movilidad es un pacto por la movilidad. Es aceptar que voy a cambiar ciertos patrones en favor de mi comunidad. Y ojalá podamos jalar a más gente en este sentido. Gracias, era la reflexión, Chuy. No, y muy importante, Salvador. Qué bueno que ahí esta reflexión es importante. Hacer además la difusión, pero como dice Salvador, los que solemos participar en estos webinars somos gente que estamos en el medio. Tatsila, aunque no está en Los Cabos, pero sabemos que está muy metida en estos temas. Quienes usan el vehículo y al momento de estacionarse, ¿cuánto tiempo tardan caminando desde su destino cotidiano hasta el estacionamiento público más cercano? O más bien al revés, del estacionamiento donde dejen estacionar su vehículo hacia su destino. Menos de 3 minutos. 5 a 10 minutos, de 11 a 15 minutos. Más 11 a 15 minutos es muy buena caminata, muy saludable, la verdad. De 5 a 10 también es bastante buena. Entonces, 12 personas. 13 cuando llegan. Sí, bien. 13. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por estacionarte en la vía pública? Digamos que se aplica un sistema de parquímetros. ¿Cuánto es lo que estarían dispuestos a pagar? Quizás precisar aquí, Chuy, que este precio es por hora. Sí, por hora, sí. Así es. Por hora, ¿cuánto están dispuestos a pagar? Gracias por la observación. Sí lo habíamos comentado. Y esto es por hora. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Y tenemos 2 minutos para esta sesión. Wow, 3. Menos de 10. Que el estacionamiento en vía pública es un bien escaso. Entonces, obviamente, esto debería de verse reflejado en acciones de mejora en la vía pública, ¿no? Bueno, ahí cabe hacer una mención normativa. Sí. La vía pública está diseñada para ser vía, no estacionamiento. Y eso está normado. Tenemos la práctica que ha llevado a una mala cultura vial en México de permitir el estacionamiento en la vía pública y esto se ha asociado a como mencionó el colega, como a un bien público. Es bien importante, y está aquí el equipo legal también, explicar esto. Sí. La vía pública, su finalidad inicial es circulación, no estacionamiento. El estacionamiento, al revés, es un bien privado que muy difícilmente se puede solucionar atendiendo toda la necesidad de estacionamiento sobre la vía pública. Entonces, esos son elementos que vamos a ir juntando entre esto que ustedes nos dicen ahora con los colegas que estuvieron hace 2 webinars en la parte normativa y legal. Así es. Entonces pasamos a la siguiente. Escribe 3 acciones prioritarias que resolverían el problema. Y esto es para cerrar esta sesión y pasamos directamente al ejercicio que tenemos que hacer en la presentación. Entonces, doy 2 minutos más para escribir 3 acciones prioritarias que resolverían el problema y pasamos al ejercicio. Bueno, antes del ejercicio nada más vamos a mostrar rápidamente algunas de las acciones que se realizan en diferentes ciudades, pero ya para pasar al ejercicio. A ver. ¿Nadie está ahorita?
parquímetros, estacionamiento satélite, park and ride. Digo, doy algunas ideas, pero ahí pues suprimir, por ejemplo, todo el estacionamiento, eso es también una acción. Ajá, en polígonos designados. Así es. Sí, establecer... Sí, porque, por ejemplo, algo interesante es... Esa está buena. Hacer la zona centro, zona peatonal o zona 30 yo creo que en este kilómetros. sentido, Chuy, si me permite, Sí. si se escucha una reflexión en lo que los colegas aportan ideas, Sí. pero yo entendería que Los Cabos, para, digamos, quien no es de Los Cabos, quien los visita, lo asocia a una ciudad de descanso, de disfrute, de tranquilidad, de placer, pues porque son un destino vacacional. Entonces, yo les invito mucho a no seguir el ejemplo de Cancún, en donde ya están planeando un puente para atravesar la laguna Nichupte e inyectar más autos al Boulevard Cuculcán. Eso ya está en marcha por el gobierno del estado de Quintana Roo. Creo que un destino vacacional se asocia a caminar, a andar en bicicleta, a ir tranquilo, a la vida pausada, y eso tenemos que lograr un balance entre las necesidades de traslado de los habitantes a sus centros de trabajo y de los turistas entre los puntos turísticos de la ciudad. Entonces, este tema es bien interesante en el auto. Algo que también tuvimos en el diagnóstico, Chuy, fue todo el tema de los autos en renta. Sí, así es. No alcanzamos a abordar y ahorita estoy cayendo en cuenta de ello. Pero hay todo un tema de auto en renta, evidente por el turismo, que ahí hay oportunidades de regulación y de ingresos también. Sí, y también un tema digamos, que también tiene que ver mucho con, o sea, que es parte como del transporte turístico, porque a final de cuentas sí hay un tema de quejas de que hay ciertas personas que rentan vehículos para usarlos como taxi. Sin embargo, el tema de la renta de automóviles tiene que ver mucho con obviamente con el transporte turístico, y que además, pues esto nos da pie a que haya una regulación, y que además una regulación específica para este tema desde el ámbito municipal, y ver cómo se pueden obtener recursos para acciones muy puntuales, ¿no? Entonces, bueno, terminamos esta fase, convertir el paseo no automotor como atractivo al paisaje turístico, educación vial, completamente. Y bueno, pasamos ya a la presentación. Una función, presentación PowerPoint. Listo. Entonces, bien, Sofi, no, Dani. Sí, bueno, voy a ir un poquito rápido para tener más tiempo en la actividad, la siguiente actividad. En Suiza se realizó algo llamado compromiso histórico del estacionamiento, y establece dos cosas: un límite máximo a la oferta de espacios de estacionamiento. Aquí, si se crea un espacio fuera de la vía dentro de una zona con un límite determinado, debe eliminarse un espacio en la calle para mantener un equilibrio entre, más bien para mantener la dotación al mismo nivel, ¿no? Y los requerimientos máximos por uso de suelo simplemente se establece un máximo de construcción de cajones en lugar de un mínimo por el tamaño de la construcción, como se aplica pues en muchas ciudades de México. El siguiente es parquímetros, por ejemplo, en la Ciudad de México, y pues su objetivo es optimizar el uso de cajones de estacionamiento en vía pública, al establecer un precio que desaliente la estadía por largos periodos. El 30% de estos recursos, de los recursos que se recaudan, se utilizan para mejorar el espacio público en el área donde se implementa este programa. Y por último está el Park and Ride en Londres, que son estacionamientos para automóviles situados en la periferia de las ciudades, generalmente grandes, y busca alentar a los conductores a aparcar su vehículo y acceder al centro en transporte público. Eso es
algunas de las acciones que contemplamos en estacionamientos. Y ahorita vamos a hacer una actividad para pues algunas propuestas que tengan sobre estos temas que hemos abordado. Peatonalización de calles, ¿dónde podría ser? Zonas de parquímetros también, Park and Ride, si lo consideran que puede implementarse en Los Cabos, carriles de circulación preferente, carriles de alta ocupación, calles completas también, y si tienen alguna otra propuesta, porfa, la marcamos. ¿Nos vamos a dividir en equipos, Jesús? Bueno, sí, lo dividiremos en 2 equipos rápidamente para hacerlo más ágil. Y ahí estarán Sofi y Dani para dirigir cada una de estas actividades. Entonces, 2 sesiones. Y tenemos 7 minutos por centro de población para hacerlo. ¿De acuerdo? Listo, está Salvador. ¿Dónde está Sofi? Y a Dani es a la que quiero. Ya está. Y lo voy a cambiar con Daniela. A ver, ya estoy haciendo el equipo. Listo. A quienes sigan en esta sesión, por favor acepten entrar a las siguientes sesiones que hicimos fue dividir en equipos para poder trabajar esto. Entonces, Enrique, eso, gracias. Igual Samantha González, si puedes apoyar entrando al equipo al que te tocó. Rosa, Cristiana, aún no ha entrado. Francisco Ortega, bien, gracias. Falta Rosa que entre a su equipo.
¿Ya estamos todos de regreso? Sí, ¿verdad? Ya. Bien. Creo que nada más falta... Bien. Bueno. Perdón, Jesús. Sí, dime. Seguimos en el grupo A. No, ya salimos, ya estamos todos en la sesión. Perdón, una disculpa, Salvador, voy a tener que salirme antes. Es que estamos viendo una cuestión aquí de los pagos del municipio, ya por lo de ayer algo hay que ver ya ahorita, entonces me disculpo, antemano, los encuentro mañana, pero tengo que salir para ver un asunto ahorita aquí de los pagos con cuestión municipal. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, compartir pantalla. Tenemos, de aquí está, listo. Bueno, el transporte de carga, ya para cerrar, ser muy estrictos con el tiempo, es un tema que muy pocas veces hace un diagnóstico, aunque sea mínimo, y además las acciones que se plantean prácticamente son nulas. Entonces, ¿qué se observó? ¿Por qué se considera una problemática en Los Cabos el tema de transporte de carga? Se observó que en promedio, en los 15 puntos en los que se hicieron aforos durante los 3 periodos del día, en promedio hubo 359 vehículos en estos horarios de máxima demanda. Algo importante e interesante es que los centros de distribución se localizan principalmente fuera de los centros de población, es decir, para quienes no estén en Los Cabos y no conozcan, y ya ubicamos que Los Cabos son estos dos centros de población, San José y San Lucas. En San Lucas se encuentran en la salida hacia La Paz o hacia Todos los Santos, y en el caso de San José se encuentran hacia la zona del aeropuerto, que es fuera de la zona, digamos, urbana, o hacia las afueras. Todavía son urbanas, pero están hacia esas zonas. Los puntos donde se encontraron algunos vehículos que tienen que ver con el transporte de mercancías de más de un remolque es en la Marina de Cabo San Lucas, 60 vehículos, en la Glorieta Mijares 99, que es una zona muy céntrica, con unas condiciones de la geometría vial muy, digamos, reducidas. Sí, en la calle Libertad, en Cabo San Lucas, también encontramos 132, con lo cual se nos hizo bastante interesante. O sea, tomando en cuenta que son zonas muy céntricas, a donde este tipo de vehículos no deberían de ingresar. También es importante que lo que se detectó es que los transportistas evitan el libramiento carretero que hay en Los Cabos, pues obviamente para evitar el pagar la cuota. ¿Por qué es importante el tema de carga y distribución de mercancías? Como pueden ver, en el caso de Cabo San Lucas, pues identificamos plazas comerciales, supermercados, comercio al por mayor, centros de distribución, que digamos que son los que tienen un mayor volumen de necesidades de este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, algunas de las vialidades que detectamos por los cuales circulan los vehículos de carga, pues son estos, que prácticamente pues es la Transpeninsular, Lázaro Cárdenas en San Lucas, y así como se me fue el nombre de esta avenida muy importante en San Lucas que conecta justo hasta la zona del aeropuerto de San Lucas y Miguel Hidalgo. Leona Vicario. Leona Vicario, Miguel Hidalgo, sí. Y Leona Vicario. Muchas gracias, Magda. Sí. Un comentario. Sí. Perdón, aquí faltó, o bueno, no sé, lo que comentas de la calle Libertad, que hay mucho transporte de carga, es porque se encuentra Prosan en esa zona y como que creo que no está ubicado en el mapa y era de las primeras centros comerciales que hubo aquí y sigue operando y le llega mucho tráiler. Lo checamos en el mapa, pero sí, gracias por esa observación. Efectivamente, es por esa razón por la que hay todavía bastantes vehículos de carga. Así es. Y a diferencia de San José, en San Lucas se ve un poquito más de distribución en la zona urbana, este tipo de puntos de atracción de transporte de carga. En San José es muy claro, muy definido que es a lo largo de la Transpeninsular, como se puede ver, que incluso muchos, lo que comentábamos en el ejercicio anterior, muchos de estos estacionamientos funcionarían como un tema de park and ride. Lo pueden ver aquí en este mapa, como incluso también el aeropuerto, pues tiene ahí un tema de, obviamente, que es a donde llegan gran parte de las mercancías que no vienen por el ferry de Mazatlán, que no vienen por vía terrestre.
Entonces detectamos que la problemática es que los vehículos de carga ingresan a la zona urbana a través de la carretera transpeninsular en horarios de máxima demanda. ¿Cómo traducimos esto? En que hay una ¿cómo se llama? Una interacción entre vehículos particulares, vehículos de distribución de mercancías que son importantes, y un tema también que esto lo mencionamos con la gente que nos ha propuesto mucho el tema de intermodalidad. Tú, ciclista, tú, peatón, pues prefieres no hacer el cruce o usar la vialidad porque tienes que interactuar con estos modos que son muy pesados, que no logramos detectar alguno cuando hicimos los levantamientos de velocidad, pero a la velocidad en la que en algunos puntos circulan al ser una carretera, aun cuando están en la zona urbana. ¿Qué acciones se realizan en otras ciudades? Bueno, digamos que son las primeras acciones que se plantean en algunas ciudades. En la zona metropolitana del Valle de México, en la Ciudad de México, hay nuevas reglas. En algunos casos se delimitan por horarios, de lunes a viernes. Incluso se está planteando que en septiembre del 2020 haya incluso un horario vespertino. Lo que actualmente funciona es por las mañanas. Y además, lo que están planteando es exigirles un tema de calidad del aire, que de estas unidades que ingresan a la zona metropolitana del Valle de México, pues tengan un tema de que sean de gas natural, que sean eléctricos, híbridos, sobre todo para los de distribución de mercancías dentro de la zona urbana. En Guadalajara, uno de las ciudades que ha estado muy pendiente del tema del transporte de carga es el Plan de Regulación de Límites de Circulación y Seguridad Vial para la área metropolitana de Guadalajara. Tienen restricción de circulación. Aquí hay que destacar que Guadalajara tiene un macrolibramiento, que Los Cabos tienen un libramiento, pero aquí hay que destacar que tienen un macrolibramiento que lo que tiene es restricciones de circulación y de horarios. Nadie puede ingresar a la zona metropolitana en ciertos horarios. Después de esos horarios ya pueden ingresar, y el objetivo más que o sea, el principal sí es el tema de reducir el flujo de estos vehículos en estos horarios, pero además es garantizar la seguridad vial, mejorar las condiciones de tránsito y obviamente reducir las emisiones en horarios que pueden producir congestión. Unos temas que nos gustaría decir rápidamente ya para cerrar, porque ya estamos llegando al tiempo límite, es las entregas fuera de horario. Por eso es muy importante implementar horarios para el ingreso a la zona urbana, pero además ingresos para la entrega de mercancías, sobre todo en los supermercados. En Nueva York tienen estos horarios que ellos hicieron un estudio todavía más amplio, muchísimo más grande, donde además el ahorro económico estimado de los operadores y transportistas y receptores es de $100 a $200,000 al año. Esto es importante recabarlo porque muchos de estos, lo que había previo a implementar estas medidas es que había mucho tema de multas de tráfico. En Estocolmo hay un tema de zonas de bajas emisiones que se implementan en ciertos polígonos, por ejemplo, lo que comentaban, en la zona centro de San José, en la zona centro de San Lucas, con el objetivo de reducir el tráfico, pero además de que estos vehículos que ingresan a esta zona sean de bajas emisiones o incluso eléctricos o en algunos casos hasta no motorizados, con bicicletas adaptadas específicas para poder mover cierto tipo de mercancías. Reparto de paquetería, correo, cosas por el estilo. Entonces, rápidamente pasamos a Mentimeter ya para cerrar. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué tan de acuerdo? Bueno, aquí vamos a pasar, esta es una pregunta que quedaba. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? La primera es, ¿el transporte de carga es un problema en la carretera transpeninsular? Los vehículos de distribución de mercancías se estacionan en lugares prohibidos, que esta es la más común de todas. ¿No ven las preguntas? Perdón, disculpen, es que estoy todavía en la presentación, ¿cierto? Gracias, Salvador. Pantalla. Gracias. Los vehículos de distribución de mercancías se estacionan en lugares prohibidos. El transporte de carga y distribución de mercancías debería circular en horarios de baja demanda. Y el transporte de distribución de mercancías requieren espacios especiales para realizar sus maniobras. La queja más constante en cuanto al tema del transporte de carga y distribución de mercancías es que se estacionan, por ejemplo, en las esquinas. Y de ahí
distribuyen a 2, 3 tienditas. O el de la paquetería distribuye a 2, 3 casas u oficinas. Por eso es importante mucho de esto para poder reconocer la percepción que tienen ustedes al respecto. Ya tenemos, permítanme para ver cuántas personas estamos. 7 personas. En lo que responden los colegas, Chuy, también volver a extender la invitación a que nos ayuden a convocar a este sector de carga, porque es vital para la economía de Los Cabos, una economía basada en los servicios turísticos. Pues necesita la distribución de carga, alimentos, bebidas, lavandería. Hay carga, digamos, de gran tonelada o tonelaje, y hay carga ligera, pequeña, que va a los hoteles, que va a los restaurantes. Y entonces el transporte de carga en los planes de movilidad municipal es una oportunidad de nuevos nichos de negocio, además. Si buscamos transporte de carga con sostenibilidad, como los casos que presentó mi colega Jesús. Entonces necesitamos jalar a estas empresas al PIMOS y pedimos el apoyo, por favor. Ok, yo lo comparto. Gracias, Magda. Y algo muy importante que menciona Salvador, y con esta, digamos, con esta situación actual de salud, el tema de carga, de esto que mencionaba, desde carga de grande tonelaje hasta el pequeño reparto, pues es importante replantearlo cómo lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, acá en la Ciudad de México vi que los micros estos feos de transporte. Yo tengo una pregunta. Sí, Carlos. De carga en Xochimilco, en Milpalta, para llevar alimentos y ser mercados ambulantes. Digamos, no estoy diciendo que repliquemos esto en los... Adelante, Carlos. Perdón. Nada más, si se invitó a estos webinars y si no, yo puedo hacer la invitación extensiva a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, a la Dirección de Transportes, no sé si se ha invitado. Sí, se ha invitado. De hecho, para todos los webinars se les envía directamente, por ejemplo, al director de Seguridad Pública, al capitán Juan José. Se le ha enviado un mensaje a través del WhatsApp para que, si obviamente no pueda él, pero sí alguien que de la dirección pues nos pueda acompañar, ¿no? La dirección de tránsito. Y a él ha respondido. La verdad es que sí ha respondido. Y también la Canaco, la Canacar. Sí. A gente incluso de la Asociación de Hoteles. Pues, es súper importante aquí, ¿no? Porque son quienes tienen mucho interés en esto, y también la Asociación de Tiendas de Servicio, ¿cómo se llama? Yo invité a 2 personas del gremio de taxistas aquí en San Lucas, pero pues... muy bien. Les di la mención de que es importante ver su punto de vista, sus necesidades y lo que están requiriendo como parte de su labor, pero pues no hay mucho como interés ahorita. Sí, yo creo que con estos resultados de estos primeros webinars, Magda, vamos a lanzar una estrategia nueva, apoyado con algunos medios probablemente, para llegar a más gente en el segundo ciclo de webinars, que va a ser más específico en la primer quincena de mayo. Ay, ojalá sí. Pero bueno, también de gestión del automóvil, pues no a todos les parece tan, ¿cómo decirlo?, tan necesario, ¿no? Mucha gente dice, no, a mí mueve todo lo demás, pero a mí mi auto no me lo toques. Entonces, preveíamos un poco que de gestión del automóvil es más complicado. Bueno, ya la última pregunta y muchas gracias por su opinión. ¿Qué les pareció el webinar? Y pues ya nos pasamos 4 minutos, pero siempre es muy importante esta interacción que tenemos con ustedes. Siempre nos mandan el mensaje por el chat, pero muchas veces la idea de tener esta herramienta que es el Zoom es también para que nos puedan de repente alzar la manita y nos digan, oye, yo tengo una duda, tengo una pregunta,
y ser muy interactivo. ¿Por qué usamos esta herramienta? Porque queremos que haya esta interacción que no podemos tener actualmente, y ese es el fin, que podamos tener interacción con ustedes que están participando, ¿no? Y obviamente invitarlos, como mencionó Salvador, a que pues puedan compartir esto con sus amigos, con sus vecinos. A final de cuentas, lo que queremos es no tomar acción unilateral, de decir, sabes que esta es la estrategia que debemos de seguir, queremos que se construya. Entonces, también les dejamos por ahí, Salvador al inicio puso la página del PIMUS, donde nos pueden apoyar también a participar y ver, compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con gente con la que se relacionen, para que también vayan viendo cómo se han dado estos webinars, ¿no? Si a veces les da flojera conectarse y estar aquí, pues que puedan ver qué pasa para que se animen a participar. A mí me preguntan seguido en las invitaciones que he hecho en las redes sociales de que qué caso tiene participar si va a quedar todo el proyecto guardado en un cajón como se ha venido teniendo en las gestiones o en las administraciones pasadas. Desde que se hizo el par vial en Cabo San Lucas hace más de 11 años, hemos trabajado cerca o compartido con Implan para que se tome en cuenta un carril de bicicletas en toda la transpeninsular y que interconecte hoteles, y presentamos un proyecto muy grande, y a todos los amigos que siempre he invitado de todas las áreas, no nada más ciclistas, de contactos que tengo en todo el trabajo, casa, y etcétera, siempre me hacen esa pregunta, dice, ¿hasta dónde tiene el Implan o el PIMUS como esa jerarquía de que le hagan caso las administraciones y las instituciones federales y estatales, municipales, perdón, para que se pueda seguir? Porque pues se crean los proyectos, se hacen los planos, se hacen los estudios, pero pues como cada sexenio, cada administración quedan ahí guardados, ¿no? Ya se han trabajado mucho, sigo teniendo contacto con personas que vinieron en el 2010 de Canadá a hacer los estudios para ciclovías y para ampliar la zona peatonal en el centro, y me siguen preguntando, ¿siguen teniendo continuidad? ¿Siguen teniendo esa... hasta dónde les permite el municipio o el estado, no sé cómo se manejen las administraciones de gobierno, que ustedes puedan tener esa capacidad de que sea acción de todo este trabajo que se está haciendo? Bueno, muchas gracias, Magda, de verdad. Y ya para no alargar más esto, porque ya hay algunos que están saliendo por el tiempo, agradecerles a todos, al contrario, agradecerles a todos su participación, y síganos atentos a las redes sociales y además a las invitaciones, que por favor puedan ayudarnos a difundir esto. Muchas gracias, Carlos, también por ahí ofrecernos ahí a comunicarte con estos actores. Sin embargo, Claro que sí. no quisiera dejar el cabo suelto. Sí. Pero Magda, eso nos preocupa a nosotros en urbanística, el que los PIMUS, en general la planeación, pero los PIMUS en particular, pues no queden en cabo suelto. En Celaya propusimos una modalidad que se llama Pacto por la Movilidad, en donde los grupos firman, se hace un compromiso un poco más fuerte, y una vía por la que queremos entrar a que los PIMUS sean más operativos y ejecutables y se les dé seguimiento es por la parte que vimos hace 2 webinars, lo normativo e institucional, que los procesos sean más, digamos, ayudar a que la administración con lo que ya está haciendo lo haga de mejor forma para que no sienta que tiene que empezar de nuevo, ¿no? Claro. Entonces, vamos un poco por ahí, lo vamos a ir construyendo, pero apreciamos mucho esto que nos dices y nos preocupa también, ¿no? Porque eso ha pasado en muchos PIMUS. Okay, pero gracias. bueno, ya lo platicaremos. Y cuando vayamos allá en Los Cabos nos echamos una rodada, aunque yo no aguanto mucho. Hay Por zonas planito. planas y tranquilas. Planito. Sí, claro. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Estén todos muy gracias, bien. Alma, gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Ariel. Hasta luego. Gracias, Enrique. Muy amable. Hasta Gracias a luego. todos los que participaron. Gracias, Blanca. Hasta luego.